Bueno, perfecto. Muchas gracias, Dani. Bueno, como bien introdujo Daniel, la idea es hablar sobre estas diferentes formas de ir obteniendo y utilizando a su vez la rigidez, el valor de rigidez en una prensa de fricción. Para hacer como un paneo general, la idea es que respecto a lo que son los procesos de forja, ¿sí? Los productos forjados, se caracterizan por ser piezas que presentan una mayor resistencia en comparación con las piezas obtenidas en otros procesos como mecanizado, la fundición, especialmente por cómo se van direccionando las fibras internas del material. Esto hace que este tipo de piezas sean solicitadas para su aplicación en lugares específicos donde van a ser altamente solicitadas a nivel mecánico. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos, como pueden ser brazos de suspensión, cigüeñales, árboles de levas, bielas. Hablando específicamente de lo que sería el proceso de fabricación, ¿sí? Dentro de los desafíos que hay dentro del proceso de fabricación de piezas forjadas, la parte más compleja suele estar asociada a la resistencia que pueda presentar el material, ¿sí? Son como las diferentes condiciones que pueden complicar el proceso, ¿no? El forjar materiales con altas resistencias, la existencia dentro de las geometrías de las piezas de secciones delgadas que hacen que las cargas se tengan que elevar mucho para lograr llenar la matriz dentro del proceso. Y bueno, otra limitación que hay son las capacidades que puedan tener las prensas que están a disposición dentro de las empresas. Dentro de las variables del proceso, ¿sí? Podemos dividirlo en cuatro partes. Podemos tener la geometría de las piezas a conformar, podemos tener el material con el que vamos a trabajar, los parámetros del proceso y las máquinas principales. Ahora, de lo que es geometría, material y los parámetros de proceso, hay mucho material a disposición, pero en relación a lo que son las máquinas principales, no suele haber tanto, y bueno, ahí es donde vamos a enfocar el trabajo, ¿no? Haciendo como un paneo bien general de lo que son los tipos de máquinas en los procesos de forjado, podemos hablar que tenemos prensas hidráulicas, prensas de tornillo, prensas mecánicas y recalcadoras, y a su vez dentro de las prensas de tornillo podemos tener prensas de tornillo que trabajan por fricción y otras que son prensas de tornillo accionadas a partir de un servomotor. También las recalcadoras pueden ser de paso vertical o paso horizontal. De todos estos tipos de máquinas que comentamos acá, nosotros vamos a trabajar específicamente, como comentaba Daniel, con un tipo de máquina que suele encontrarse en las empresas de forja, que son las prensas de tornillo por fricción. Acá tenemos como un esquema del funcionamiento de una prensa de tornillo por fricción, y tenemos ahí un diagrama que nos permite ver las diferentes partes. Para poder entender así básicamente el funcionamiento, la idea es, tenemos un motor eléctrico que acciona una polea, haciéndola girar, y esta polea se encuentra vinculada a un eje que es solidario a dos volantes, que se denominan volantes laterales. Y cuando estos volantes están en constante funcionamiento, constantemente están girando, pero cuando la máquina se acciona, se desplaza el eje que contiene a ambos volantes, haciendo que uno de los volantes laterales haga contacto con el volante central. Cuando entra en contacto, empieza a hacer fricción, como bien comentábamos, como lo dice el nombre del tipo de máquina. Entonces, cuando empieza a hacer fricción, hace girar ese volante central que está solidario a un tornillo que en el otro extremo está vinculado al mazo. ¿Sí? El mazo es el que se suele vincular a la matriz superior dentro del proceso de forja. Cuando empieza a girar este volante central, obviamente hace girar el tornillo y por lo tanto desciende el conjunto entero de volante, tornillo y mazo. Cuando llega al final, mientras va descendiendo, acá podemos ver que sigue manteniéndose en contacto con el volante lateral, y como la velocidad angular del volante lateral permanece constante,
Mientras más nos vamos alejando del eje de giro, del eje de rotación, va aumentando la velocidad tangencial y por lo tanto se va acelerando el volante central. Cuando está a punto de tocar, digamos, el material y comenzar el proceso de conformado, dejan de hacer contacto ambos volantes laterales o sea, ninguno de los dos volantes laterales hace contacto con el central, se produce el impacto para tener la deformación y después, dentro del mismo accionamiento, el eje se mueve en sentido contrario para que el otro volante lateral, en este caso en la imagen se ve el volante derecho, haga contacto con el central haciéndolo subir nuevamente, ¿no? Entonces, ese es más o menos el esquema de cómo funciona la prensa de tornillo por fricción. Ahora, la característica principal que tiene este tipo de prensa es que siempre está entregando la misma cantidad de energía, porque se mantiene constante la velocidad de giro de estos volantes y el tiempo que se mantienen en contacto con el volante que hace girar el tornillo y hace que descienda el mazo, también se mantiene constante. Bien, eso es como un esquema general de funcionamiento. Generalmente, cuando los problemas que podemos encontrar en este tipo de máquinas es cuando tenemos un proceso de conformado que conlleva elevadas cargas. Eso produce deformaciones en la estructura de la máquina. Ahí tenemos un esquema bien básico con flechas amarillas que nos permite ver que cuando ambas matrices, en realidad cuando el mazo ya hace contacto y empieza a deformar las piezas, ¿no? Con las matrices involucradas adentro, el tornillo o el conjunto es sometido a compresión y por lo tanto las columnas y la estructura de la máquina son sometidas a tracción. Mientras estoy trabajando en un margen seguro, está todo bien. Ahora, cuando me encuentro con cargas elevadas, las deformaciones pueden estar por encima del límite de la máquina, entonces las sobrecargas me pueden generar fisuras que me debiliten la estructura. Generalmente hay veces que se habla de que como la energía es la misma, ¿no? Eso es lo que se suele escuchar, uno está dentro de un margen seguro y bueno, un poco eso es lo que disparó el comienzo de este trabajo de investigación, entendiendo que por más de que la energía disponible en la máquina sea la misma, dependiendo de las características de la pieza a conformar, las cargas sobre la máquina y las cargas de conformado van a ser diferentes. Entonces, mantener una misma cantidad de energía no me asegura que la máquina no se sobrecargue. Y el problema principal que tenemos asociado a eso en la industria es que hay muy pocas prensas instrumentadas que permitan determinar los límites mecánicos para poder trabajar en un margen seguro. Bien, entonces, esta base generó el puntapié, ¿no? para presentar dos propuestas de trabajo con las que vamos a desarrollar ahora. Por un lado, desarrollar un método sencillo para poder conocer la capacidad y la rigidez de una prensa de fricción por tornillo, obviamente que no esté instrumentada. Esto haciendo ensayos experimentales a temperatura ambiente. Entonces, el trabajo se realizó en una prensa, bueno, como veníamos hablando recién, de tornillo por fricción. Es una prensa marca Rigoni de 350 toneladas de capacidad nominal. Y bueno, ahí tenemos la frase, digamos, que nos va a ir acompañando a lo largo de toda la presentación del trabajo, y es que este tipo de prensas siempre transmiten la misma cantidad de energía. Tenemos de bibliografía la ecuación del balance de energía, y ahí podemos ver que la energía total acumulada en el proceso de conformado se descompone. Una parte en energía que es utilizada en la deformación del material, otra parte en energía que se pierde por fricción, y por último, en energía que es absorbida por la deformación del bastidor. La idea es poder obtener la energía absorbida por la deformación del bastidor. Entonces, se empiezan a hacer diferentes trabajos para lograr despejar los otros valores de energía. Lo primero que se calcula es la energía total disponible. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo primero que se hizo fue fijar una regla en paralelo a la carrera del mazo,
¿sí? Y filmar el descenso del mazo con una cámara de alta velocidad. Conociendo los FPS de la cámara, la cantidad de fotogramas que tiene por segundo, podemos ver, analizando cada fotograma, la posición del mazo en relación a la regla que tenía posicionada en paralelo. Entonces, si nosotros conocemos la distancia que recorrió fotograma a fotograma, y sabemos que tenemos un fotograma por segundo, o sabemos la cantidad de fotogramas por segundo que tenemos en la cámara, podemos despejar la velocidad de desplazamiento del mazo. Conociendo la velocidad de desplazamiento del mazo y sabiendo el paso del tornillo, podemos saber la velocidad de rotación del volante de inercia, de ese volante central que está en la parte superior de la máquina. Y por último, conociendo el peso de cada uno de estos componentes móviles, ¿no? Lo que sería el volante, el tornillo y el mazo, y sus velocidades, podemos calcular la energía que hay acumulada en cada uno de ellos. Sumándola tenemos la energía total disponible, que es la que hablamos que se va a mantener siempre constante. Ahora, el siguiente paso fue trabajar en calcular la energía absorbida por la deformación del material. Lo primero que hicimos fue validar un material virtual, porque vamos a trabajar en paralelo con simulaciones computacionales. Entonces, establecimos cuál va a ser el ensayo de referencia para validar ese material. Fue un ensayo de compresión de probetas en una prensa hidráulica, y las probetas fueron probetas obtenidas a partir de barras trefiladas de 1 pulgada de diámetro, tronzadas a 30 milímetros de altura, ¿sí? Barras de un acero KE1030. Entonces se realizó un ensayo experimental para tener como referencia. Se hicieron compresiones de diferentes probetas a diferentes alturas, ¿sí? Acá podemos ver cómo todas partían de 30 milímetros de altura y terminaban con diferentes alturas de acuerdo al grado de compresión al que eran sometidas. Esto se hizo en un equipo de ensayo universal Shimatsu, modelo UH de 100 toneladas, con una velocidad de desplazamiento de 0,1 milímetro por segundo. En este equipo se relevaron los valores de carga relativos a los valores de deformación de cada probeta. Entonces, una vez que teníamos estos valores resultantes de este ensayo experimental, se hizo la simulación del mismo proceso y se relevó la curva que se ve en línea punteada, que nos habla de la carga en relación a la deformación de la probeta, ¿no? En milímetros. Cuando superponemos los valores obtenidos en el ensayo experimental, que son las cruces, en relación a los valores que nos da la simulación con ese material, podemos validar el material virtual, porque vemos que hay un grado de concordancia entre ambos valores. Bien, como datos adicionales, esta simulación se hizo utilizando el software Simufat Forming, utilizando un modelo 2D axisimétrico. Una vez que tenemos validado el material con más de estos tochitos, de estas probetas, ahí pasamos efectivamente a hacer el ensayo en la prensa de fricción, ¿sí? Nuevamente estamos hablando de la prensa Rigoni de 350 toneladas de capacidad nominal. Como estas prensas siempre entregan la misma cantidad de energía, no podemos regular el grado de deformación de las probetas. Entonces, para lograr diferentes alturas de compresión, lo que se hizo fue ir sumando más probetas. Se hicieron ensayos con 2, 3, 4, 8 y 12 probetas, y de esta forma podemos saber que si comprimimos 2 probetas, vamos a tener un mayor grado de compresión que si con la misma energía comprimimos 12. Bien, una vez que se hicieron todas estas compresiones, otro dato adicional, ahí se puede ver en la diapositiva, el esquema de distribución que tuvieron las probetas dentro de las matrices, para evitar que surjan componentes de fuerzas laterales dentro del proceso, ¿no? Una vez que tenemos estos grados de compresión, nosotros ya tenemos
como dato, en el mismo ensayo que utilizamos para validar el material virtual, tenemos como dato las cargas obtenidas de acuerdo a los diferentes grados de deformación de las probetas que tienen este mismo diámetro y son del mismo material. Entonces, ahora conociendo la variación de altura que hubo, acá se puede verificar un poco lo que decíamos recién, ¿no? Que cuando comprimimos dos probetas, la variación de altura fue más de 12 milímetros. Cuando comprimimos 12 probetas, la variación de altura fue un poco menos de 2 milímetros. Entonces, siempre se entregó la misma cantidad de energía, pero la variación de altura fue menor. Como venía diciendo recién, como nosotros teníamos en el ensayo experimental, este ensayo que vimos acá, como teníamos acá los valores de carga de las mismas probetas en relación a su deformación, podemos inferir para estos grados de deformación cuáles van a ser las cargas, ¿sí? Entonces, acá tenemos una estimación de los valores de carga obtenidos en ese ensayo de compresión, en la compresión utilizando esta prensa de tornillo por fricción. Ahora, la idea es poder validar esto y ver si realmente es coherente lo que se está proponiendo. Entonces, con el mismo material que ya tenemos validado, hacemos una simulación comprimiendo diferentes cantidades de tochos en una prensa de fricción. Acá se puede ver, las curvas corresponden a las diferentes cantidades de probetas que se comprimen. Y en el cuadro tenemos en el eje Y la carga en toneladas y en el eje X la variación de altura en milímetros. Esta curva que está acá por encima de todo es para 12 probetas. Entonces, cuando superponemos los valores que estimamos con las curvas obtenidas en la simulación, podemos ver que coinciden un poco menos de 2 milímetros en la variación de altura para 12 probetas, nos da una carga equivalente a la que habíamos estimado. Por eso los puntos coinciden con las curvas. De esta forma podemos ver también que mientras mayor es la cantidad de probetas, pues ya habíamos visto hasta ahora que la variación de altura es menor, pero también podemos ver que la carga va aumentando. Por lo tanto, por más de que la energía disponible en la máquina siempre sea la misma, dependiendo de la resistencia que presente la pieza a conformar, la carga va a subir. Y eso va a impactar directamente en el bastidor de la máquina. Como ya podemos verificar que estos valores que tuvimos son coherentes, digamos, nos dan lo mismo en la simulación que en la estimación, dentro de la simulación relevamos las curvas de energía en relación a la deformación para los ensayos con diferentes cantidades de probetas. Como conocemos la variación de altura, la cruzamos con las curvas de energía y podemos obtener los valores de energía absorbidos en la deformación del material para cada una de las diferentes compresiones. Entonces, ahí logramos despejar esta otra componente de energía con la que estábamos trabajando en esa ecuación inicial. Un detalle interesante a tener en cuenta también, que ahora lo vamos a ver en mayor profundidad, pero que mientras mayor es la carga, porque mayor es la cantidad de probetas que se comprimen, disminuye la energía disponible para la deformación del material. Podemos ver que para la curva de deformación de dos probetas, la energía utilizada en la deformación del material fue mayor que la energía utilizada para la deformación en la curva de 12 probetas. Bien, ya tenemos la energía total disponible calculada, tenemos la energía absorbida en la deformación del material, ahí tenemos los valores. Pasamos al cálculo de la energía perdida por fricción. De bibliografía tenemos esta fórmula que nos permite calcular la energía que se pierde en fricción a partir de la energía total disponible, la carga máxima de la prensa, que la tenemos como dato, y la carga del proceso de conformado. Como acá está comentado, la máxima energía que se puede perder por fricción va a ser el 25%, que es en el caso de que la carga
resultante de la deformación sea igual a la carga máxima. Esto nos daría 1, entonces nos quedaría 0,15 más 0,1, 0,25 por la energía total disponible. De ahí sale este dato. Bien, entonces con esta fórmula y los datos que ya tenemos, podemos calcular la energía que se pierde por fricción, y ya teniendo estos datos, simplemente despejamos la energía que es absorbida por el bastidor. Con todos esos datos podemos trazar el diagrama de comportamiento de la máquina, que es lo que se ve acá. Acá tenemos energía en relación a la carga, tenemos esta línea punteada que nos marca la energía total disponible, que era algo de 12,3 kilojoules, y tenemos diferentes zonas dentro del diagrama. Tenemos la zona A, que representa la energía perdida por fricción, la zona B, que es la energía absorbida en la deformación del material, y tenemos la zona C, que es la energía absorbida por la deformación del bastidor. Entonces, acá podemos ver que a medida que aumenta la carga, va a haber menor energía disponible para deformar el material, y cada vez va a ser mayor la energía que va a absorber el bastidor deformándose. Esto es un punto de partida interesante, ¿no? O un punto de llegada, un punto medio interesante, ya que nos permite ver de alguna manera que a mayores cargas va a llegar a un punto donde toda la deformación está absorbida por el bastidor y va a haber muy poca energía disponible para deformar el material, y era un poco lo que veíamos en las curvas que comentábamos hoy. Mientras mayor sea la resistencia que presente el material, menor va a ser la energía disponible para deformarlo. Bien, más o menos hasta acá llegamos. Ahora que ya tenemos la información de la energía absorbida por el bastidor, podemos ir un poco más profundo todavía. Tenemos también de bibliografía esta ecuación que nos permite despejar el valor de la rigidez del bastidor, ¿sí? Que este impacta obviamente de forma directa sobre la energía que absorbe, está relacionada con la rigidez del bastidor. Nosotros ya tenemos la energía que absorbe, tenemos la carga de transformado, entonces podemos despejar el valor de la rigidez del bastidor. En nuestro caso, nos dio 181,7 toneladas fuerza por milímetro. Y ahí es donde entramos en la segunda parte de nuestro trabajo. La idea es este valor de rigidez incorporarlo en una simulación computacional. Normalmente, cuando se realizan las simulaciones, se asume que la prensa con la que estoy trabajando es indeformable. Lo que nosotros queremos hacer es, ahora que obtuvimos el valor de rigidez de esta prensa en particular, incorporarlo en los ensayos y ver específicamente cómo impacta sobre los resultados de la simulación. Bien, ¿cuál es el impacto que nosotros esperamos incorporando esto? Bueno, por un lado, como nosotros sabemos que la energía de las prensas de fricción es limitada, es decir, siempre es la misma, si yo tengo un bastidor que puede deformarse, va a absorber energía y por lo tanto va a haber menor energía disponible para el deformado. Después, como el bastidor se deforma y por lo tanto absorbe energía, las alturas finales de las probetas que yo voy a comprimir van a ser mayores, porque voy a poder comprimirlas menos, porque voy a tener menos energía disponible para hacerlo. Y por último, entendemos que vamos a tener una mayor exactitud en los resultados en relación con las simulaciones clásicas que consideran los bastidores de las máquinas rígidas. Otra idea que hay por ahí también es que el impacto de la incorporación del valor de rigidez de la prensa debería ser mayor mientras mayor sea la carga del proceso de conformado. Bien, para hacer esto realizamos 15 simulaciones.
5 para validar la malla y obtener la malla óptima que nos permita realizar varias simulaciones sin consumir un tiempo excesivo, pero sin afectar los resultados. 5 simulaciones las usamos para lo que serían las compresiones de 2, 3, 4, 8 y 12 probetas, considerando la prensa como indeformable, y otras 5 para el mismo ensayo de compresión, pero considerando la prensa flexible, es decir, incorporando este valor de rigidez. Ahí se pueden ver algunos ejemplos de las simulaciones realizadas. Bien, ¿qué parámetros usamos en la simulación? Bueno, la simulación se hizo con un modelo 3D, usamos un mallado de tipo ring mesh con elementos hexaédricos de 1 milímetro, 18.000 elementos por probeta. Ahí se ve el esquema de cómo quedó la pieza mallada. Con respecto al material, bueno, utilizamos un acero para conformado en frío, equivalente a... Un acero para conformado en frío equivalente al que veníamos utilizando. Obviamente está disponible en la biblioteca del material y fue validado con una compresión 2D axisimétrica. Acá se pueden ver, igual que como vimos hoy en la verificación del material, como los puntos experimentales, que serían los puntos rojos, coinciden o son bastante coherentes con la curva de carga en relación al desplazamiento de este material virtual. Bien, el valor de rigidez, ¿cómo lo incorporamos? Bueno, obviamente lo incorporamos solamente en las 5 simulaciones de lo que sería la prensa flexible, la que incorporó el valor de rigidez. Para incorporarlo se utilizó un resorte de tracción que se asoció a la matriz inferior. Al resorte se le estableció un valor de rigidez equivalente a la del bastidor, ¿sí? Es el mismo valor que habíamos visto hoy de 181 toneladas fuerzas por milímetro, pero acá está pasado a kilonewton por metro. Este modelo lo que le permite es a la matriz inferior desplazarse de forma vertical, emulando cómo se deformaría el bastidor de la prensa. Bien, otros datos generales de los parámetros de simulación. Obviamente, cargamos una prensa de fricción por tornillo, con energía total disponible de 12.3 kJ, una velocidad de 285 milímetros por segundo, y establecimos diferentes valores de eficiencia para 2, 3, 4 probetas en comparación con 8 y 12 probetas. ¿Por qué? Porque este valor de eficiencia es lo que nosotros asociamos a la energía que se pierde por fricción. Como nosotros ya teníamos el diagrama de comportamiento de la prensa, verificamos cuáles serían los porcentajes de energía perdida por fricción para cada uno de los ensayos, y de ahí fue que llegamos a esta conclusión de darle una eficiencia de 0,82 para estos 3 primeros ensayos y de 0,78 para los últimos 2, que bueno, se condice con la pendiente de la recta del diagrama de fricción, del diagrama que incorpora la fricción, mostrándonos que aumenta la energía perdida por fricción a medida que aumentan las cargas, y mientras más probetas comprimamos, mayor va a ser la carga. Bien, últimos detalles son que como el coeficiente de fricción del material con las matrices se estableció un valor de lubricación media, ¿sí? Que es un valor de 0,3, y la temperatura del ensayo fue de 20 grados. Acá tenemos unos videitos que nos muestran un poco cómo fueron las simulaciones de compresión. En este lado tenemos la simulación de la compresión de 12 probetas en una prensa indeformable. Bueno, obviamente se da la compresión y la matriz inferior no se desplaza. Y en este caso podemos ver cómo la matriz inferior sí hace, obviamente, desplazamientos relativamente pequeños, pero notables, en lo que sería la simulación de la prensa flexible, que puede deformarse en relación a su valor de rigidez. Solamente cargamos el video de la compresión de 12 probetas porque entendemos que iba a ser el más notorio, porque es el que está expuesto a mayores cargas. O sea, la que lleva a la prensa a tener que soportar mayores cargas. Bien,
Los resultados que pudimos obtener de acá fueron estas curvas. Por un lado tenemos en línea punteada azul los valores obtenidos experimentalmente. Tenemos una curva verde que nos permite ver los resultados obtenidos con la simulación incorporando el valor de rigidez, y una curva naranja que nos da los valores obtenidos considerando la prensa como rígida o indeformable. Entonces, acá podemos ver cómo considerar la rigidez de la prensa nos acerca más a los resultados obtenidos experimentalmente. En este caso estamos evaluando la carga en relación a la cantidad de probetas. Y podemos ver que mientras mayor es la cantidad de probetas, y a su vez mientras mayor es la carga, más notoria es la diferencia de los resultados que se obtienen utilizando una prensa considerada como indeformable en relación con una prensa considera el valor de rigidez y que puede deformarse. Y vemos que claramente está más cerca la curva que considera el valor de rigidez de los valores experimentales. Analizando las alturas finales, que era lo que habíamos hablado hoy, también podemos ver que la simulación, considerando el valor de rigidez, se acerca más también a los valores experimentales, y no solo eso, sino que también vemos que las alturas finales son mayores, es decir, hay menor compresión, realmente hay un grado de deformación menor en el material si yo considero la deformación del bastidor. Cuando yo considero el bastidor como rígido, la simulación me dice que yo voy a poder comprimir más el material. Si yo considero que la prensa se deforma, puedo ver que las piezas se deforman menos, hay una menor compresión de las probetas. Y obviamente, a medida que aumenta la carga, también es más notoria esa diferencia. Y bueno, y por último, analizando específicamente la deformación que yo tengo en la prensa, podemos ver que el valor de rigidez que incorporamos se adecua bastante bien a los valores de deformación que tenemos en la prensa real. La deformación que hay en esa prensa virtual dentro de la simulación es bastante cercano, coincide bastante con la deformación que tengo en la prensa real. Bien, conclusiones. El método expuesto al principio del trabajo, ¿sí?, presenta sencillez y bajo costo en comparación con otros métodos actuales. Estamos hablando del método que nos permite calcular las cargas nominales del proceso de compresión a partir de estos tochos. Es válido para ser aplicado en empresas que no posean prensas instrumentadas y nos permite conocer las capacidades nominales de carga y energía también de las prensas, y de esta forma nos permite reducir los riesgos relativos a no conocer estos valores de carga y energía, de la capacidad nominal de la prensa. Bien, después, incorporar estos valores, ya sería la segunda parte de lo que vimos, incorporar el valor de rigidez que obtenemos en un proceso de simulación, nos permite tener una mayor adecuación de las cargas resultantes y de la deformación de la pieza. Podemos ver cómo la simulación se asemeja mucho más al ensayo experimental, y la relevancia de incorporar el valor de rigidez aumenta a medida que las cargas van aumentando, específicamente a medida que se vuelven más cercanas a las cargas nominales de la prensa. Y por último, como disparadores, digamos, proyectamos revalidar los resultados de deformación que tenemos, tomando mediciones directas sobre la estructura de la prensa utilizada. También revalidar los resultados de carga, esta vez relevando las cargas con una celda de carga que fue incorporada hace poco en el sector, y de esta forma, bueno, poder obtener los valores de rigidez de forma más directa. Esa es un poco la idea. Por último, agradecemos a la empresa Mustang que nos permitió realizar
los ensayos de compresión en sus instalaciones. Y bueno, y gracias también a todos por su tiempo.